Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos los estudiantes del Diplomado en Promoción Comunitaria de la Salud que estamos realizando entre la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad de La Punta? Bueno, yo me quiero presentar, mi Kaufman, soy médico, estoy trabajando con mis compañeras Vanessa, Liliana y Romina, que ustedes conocen en función de las actividades que tienen como docentes, tutoras en el desarrollo del diplomado. Y en esta oportunidad, como es un tema que para nosotros resulta sumamente relevante e importante, el de la comunicación, hemos invitado a Andrea Jaid. Andrea Jaid es licenciada en comunicación. Ella participó en las actividades que se desarrollaron en el diplomado durante el año 2020, coordinó la elaboración de los materiales con los cuales ustedes están trabajando en este momento, y actualmente cumple un rol como funcionaria, siendo la responsable del área de epidemiología en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el medio del desarrollo de la pandemia del COVID. Y esto es un tema importante que para nosotros en comunicación actualmente resulta sumamente relevante. El interés que tenemos en esta reunión es fundamentalmente hacer un diálogo, un intercambio, algunas preguntas sobre el campo de la salud y particularmente de la comunicación, cómo interviene. Un desarrollo que no es solamente técnico o instrumental, sino que también participa desde una construcción de lenguajes, de palabras, de consentidos, y también con un objetivo, que es que se produzcan transformaciones o cambios en las conductas o en los comportamientos en los grupos o en los colectivos sociales. Y esto fundamentalmente en este momento, en la epidemia, es sumamente trascendente y es sumamente significativo. Espero que les resulte adecuado y que les resulte interesante, que puedan generarle nuevas preguntas, que puedan remitir la lectura del material nuevamente, y que también, esperemos, los lleve a generar interrogantes, que puedan llevarlos a los foros y sugerirnos, a plantearnos nuevas actividades dentro de esas asignaturas que seguiremos trabajando. Así que yo les agradezco que estén presentes, que colaboren en esta actividad, y dejo a mi compañera Liliana para que continúe en el con ustedes, con Andrea, con Vanessa y con Romina. Muchas gracias. Gracias, Rodi. Lili. Bueno, tomo el micrófono, la palabra, para empezar a preguntarte y a intercambiar acerca de cómo se entiende o cómo pensás el proceso de comunicación en salud, el proceso de comunicación. Y también quizás trayendo un paralelismo para quienes nos están escuchando, que cuando hablamos de salud, también partimos del concepto de salud para después terminar en el concepto de proceso de salud-enfermedad. Así que bueno, adelante y te escuchamos, Andrés. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes este encuentro virtual para hablar de comunicación en salud, un tema que a mí me interesa muchísimo y que entiendo que es de creciente interés para diversos sectores, ¿no?, que trabajan y que se desempeñan en salud. Yo creo que la comunicación en salud es una disciplina muy incipiente en el campo de la salud. Creo que tiene un desarrollo que no supera los 20 y pico de años. Y este desarrollo tan incipiente que tiene la comunicación, porque es, digamos, de alguna manera es la última de las disciplinas que ingresa en el campo, ¿no? Es una disciplina que tiene poca tradición, poca historia, a diferencia de otras como la medicina, la enfermería, la psicología,
el trabajo social, etcétera, etcétera. Me parece entonces que este carácter reciente que tiene hace que se tejan imaginarios acerca de los aportes de la comunicación que son un poco, todavía quedan un poco desdibujados. Y desdibujados por un lado y por otro lado muy pegados a la fascinación que ejercen sobre nosotros todo el desarrollo explosivo que ha tenido en los últimos años la industria de la información y de la comunicación. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que se dieron una cantidad de problemáticas que han entrado en la agenda sanitaria de diferente carácter, como el VIH-Sida, las enfermedades crónicas no transmisibles, la falta de adherencia a los tratamientos, la resistencia microbiana, las epidemias, recrudecimiento de las problemáticas de carácter complejo, como la violencia de género, violencia social, digamos, fueron apareciendo una cantidad de problemáticas en la agenda sanitaria que de algún modo influyeron para darle mayor énfasis a la prevención por sobre la curación, la respuesta curativa, biologicista, reparativa, que era la que tenía preeminencia en décadas anteriores. Este mayor énfasis en lo preventivo, de alguna manera, es lo que abrió las puertas del campo a la comunicación. Pero ¿de qué manera? De una manera muy centrada, homologando, digamos, el aporte comunicacional digamos, a la transmisión de información. Porque ¿qué nos pasa a los equipos de salud? Nos encontramos con que hay una cantidad de prescripciones y de recomendaciones del cuidado de la salud, de lo que hay que hacer para mantener una buena situación de salud, que tienen que ver con estas diferentes problemáticas que tienen que ver con nuestro perfil epidemiológico complejo, en donde conviven las crónicas todavía con las infecciosas. Entonces hay como una parafernalia de recomendaciones para conservar y para promover un buen estado de salud, y pareciera que esas recomendaciones que no adopta la población, por diferentes motivos, se podrían resolver a partir de la transmisión de información. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Estamos viviendo una época signada por un gran énfasis preventivista, a diferencia de décadas anteriores en donde se pensaba la salud más como una respuesta más ligada a la intervención de los servicios en pos de lo curativo y de lo reparativo. Me parece que un paradigma de la época es anticiparse a la ocurrencia de los daños, y para ello, como digamos, tiene una cantidad de expectativas respecto de los aportes de la comunicación para transmitir esa información que haría que la población deje el tabaco, adopte una alimentación saludable, adopte actividad física, use preservativo, y un sinfín de recomendaciones que forman parte de lo que uno debería hacer para cuidar la salud. No sé si se entiende. Me parece que lo que está sucediendo con la comunicación es que está siendo concebida como esta bala mágica que permite ajustar la conducta poblacional a esto que nosotros queremos que se haga. Cuando en realidad, si uno piensa desde la lógica de los determinantes, digamos, la información es solamente un determinante. Después están las condiciones de vida, están las creencias, los saberes, las representaciones sociales, la accesibilidad del sistema de salud para el cuidado de la salud,
y digo accesibilidad no solamente horaria, geográfica, sino también cultural. Es decir, hay una cantidad de determinantes que son los que fue, de algún modo, pensó Lalonde, ¿no? En 1974, cuando pensó el campo de la salud estructurado en esos determinantes, que son los que influyen en el cuidado de la salud realmente. Y en ese marco, la comunicación, digamos, puede transmitir la información, pero también sería interesante que se piense en función de todos esos determinantes. Digo, cómo la comunicación puede aportar para tener en cuenta en la programación de políticas sanitarias, para tener en cuenta las condiciones de vida y los obstáculos que hacen que la población, en función de las condiciones de vida, pueda adoptar pautas de cuidado, pero también en función de las creencias, las representaciones sociales que tiene. Es decir, trabajar con un plano mucho más amplio, que no sea trabajar desde ese esquema de transmito información para el cambio conductual. Porque pararse en ese paradigma es un poco estar anclado en un paradigma que viene de la primera parte del siglo XX, en donde se pensaba desde nociones muy mecanicistas de estímulo-respuesta. Se pensaba, si ustedes piensan en Pavlov, yo les digo a los estudiantes, busquen un poco las experiencias de Pavlov, este fisiólogo ruso que buscaba estudiar la conducta humana y que la pensaba un poco desde este esquema de estímulo-respuesta. Entonces, para ordenar un poco toda esta exposición mía, lo que les diría es, los pocos años que tiene la disciplina de la comunicación en el campo de la salud, en conjunción con el énfasis preventivista que estamos viviendo en esta época, en conjunción con la fascinación por el desarrollo de la industria de la información y de la comunicación, hacen que en muchos casos se homologue aporte comunicacional a transmisión de información. Que, dicho en otras palabras, hago un folleto, hago un mensaje para redes sociales y con eso me voy a acercar, voy a lograr que la población actúe como yo, sector salud, quiero que actúe. Pensando un paradigma como si la población fuera una olla vacía, como si cada sujeto fuera una olla vacía, que actúa mal, entre comillas, porque no tiene la información. Y cuando obtenga esa información correcta, científicamente validada y culturalmente adecuada, va a actuar como nosotros, el sector salud, considera que debería actuar, omitiendo el contexto cultural, social, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Digo que hay que tener una mirada más amplia y que cuando uno piensa la comunicación, debe pensar la comunicación desde una amplitud, pensando en diferentes actores, pensando en no solamente informar, sino también sensibilizar, instalar un tema en la agenda, acompañar, movilizar, animar redes para transformaciones sociales que abonen a la mejora de la situación de salud, etcétera, etcétera. Ponerme un objetivo mucho más amplio que el de transmitir información. Porque si yo guío mis intervenciones poniéndome como objetivo transmitir información sobre el COVID, sobre el Chagas, sobre el VIH, pensando que con eso voy a transformar las prácticas sociales, me quedo muy corto y voy a tener menos posibilidades de tener una capacidad de llegar a la población. Bien, André, sí. ¿qué tal? Sí. Atento a esto que estás mencionando, justo estamos en el medio de la cursada, terminando la unidad 2, y ayer les subimos a los estudiantes la actividad de cierre, ¿no? Entonces nos parece muy importante lo que venís mencionando. Después más adelante queremos retomar porque finalizamos la actividad número 2, ¿no? Que era sobre VIH, y hay muchas cosas interesantes que dijiste, y muchas palabras también que queremos trabajar después, como sensibilizar o concientizar, poner en agenda, contagio, infectados.
Pero antes que eso, queríamos hacerte una pregunta que creo que los va a ayudar mucho para hacer la actividad final, y es, ante un problema de salud, ¿no? ¿De qué manera se construye, se arma un mensaje de cuidado, de promoción, pensando en los distintos grupos a los que va dirigido? Por ejemplo, a profesionales, o a madres y a padres, o a estudiantes, o a la población vulnerable. ¿Cómo se hace eso? ¿De qué manera se construye? Y hay, digamos, hay como una metodología que en realidad no es específica de la comunicación, sino que tiene en gran medida que ver con la lógica de los proyectos sociales. En general hay una metodología que uno podría transmitir, que creo que estaba incluida como contenidos en el módulo, que parte primero del conocimiento del problema de salud que uno va a trabajar. Digo, me parece que en el módulo aparecía formulado como investigación. En realidad uno no habla de investigación, de dedicarse 3 meses a investigar sobre un problema, sino a una fase en donde uno se tiene que ocupar de reunir la mayor cantidad y de generar un conocimiento que sea lo más certero y lo más ajustado posible. Y esto incluye tanto la dimensión epidemiológica, bueno, ¿por qué ese problema es importante? ¿Para quiénes es importante? ¿Qué magnitud tiene? ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cómo se presenta en esa comunidad? ¿Cuáles son los obstáculos sociales o culturales o materiales que tiene la población para poder adoptar pautas de cuidado respecto de ese problema? ¿Cuáles son los recursos de políticas sanitarias que tengo para poder enfrentar ese problema? ¿Cuáles serían los cuidados y las pautas de prevención que debería considerar? Es decir, uno parte de una primera fase en donde tiene que investigar, producir conocimientos sobre todos esos aspectos, ¿no? Cómo se presenta el problema, cuáles son las causas, cuál es la magnitud, a quiénes afecta, qué le pasa a esa población con ese problema, cuáles son los obstáculos que tiene, y cuáles son los recursos que tengo de diferente nivel, es decir, los recursos de las políticas públicas, y los recursos que yo puedo poner en práctica para ayudar a resolver ese problema, porque una de las características del Estado, por lo menos en la Argentina, es que siempre es como una especie de sábana corta, ¿no? En donde yo tiro de esa sábana, me tapo la cabeza y se me destapan los pies. Es decir, nunca tengo, los recursos siempre son escasos. Entonces a veces, como yo no tengo recursos en la propia dependencia donde trabajo, viene bien tenerlo, digamos, hacer como una especie de mirada, de revisión, para ver con quiénes convendría que yo tejiera una alianza para poder asegurar esos recursos. Porque además las alianzas son, como dice Mario Rober, siempre, ¿no?, ganador-ganador. En general, cuando uno establece una alianza y convoca a un otro, después eso tiene frutos para el futuro, ¿no? Luego de esa, digamos, de esa primera instancia, donde uno más o menos tiene desmenuzado esa problemática de salud y tiene un mayor conocimiento, recién está en condiciones, diría, de poder generar una programación, una planificación, una mirada más minuciosa y poder decir, bueno, de toda la población a la que yo me tengo que dirigir, ¿cómo la separaría en colectivos de acuerdo a las diferentes realidades materiales, sociales y culturales? Porque la población no es un todo homogéneo. Digamos, yo no puedo realizar una estrategia comunicación por ejemplo, para el VIH, dirigiéndome de la misma manera a los usuarios de sustancias que a las mujeres embarazadas o que a la población mayor de, no sé, 50 años. Nosotros tenemos otros imaginarios, otras representaciones. Digo, siempre conviene segmentar, y la segmentación es etaria, tiene que ver con la clase social, tiene que ver con todo lo que yo pueda lograr de conocimiento sobre la población, porque esto está en función de cuánto yo puedo conocer a la población, y también está en función de la escala, porque si yo estoy en una escala nacional, voy a construir esos grandes grupos
por ejemplo, los jóvenes, los adultos, adultos de, no sé, todos los que, digamos, exceden esa construcción de la juventud, de la adolescencia o de la juventud. Digo, cuando yo estoy en una instancia provincial, por ahí voy a poder tener mayor precisión en la construcción de esos colectivos, y cuando yo me acerque en mayor medida a una dimensión más local, comunitaria, voy a poder tener mucha mayor eficacia en la construcción. Pero digamos que se me desdibuja a medida que yo voy creciendo, y a medida que yo voy llegando a la escala comunitaria, voy a tener mucha mayor eficacia para construir ese colectivo, porque voy a tener un conocimiento mucho más certero de la población, de la comunidad con la que estoy trabajando. Claro. Y recién en función de ese conocimiento voy a voy a poder afinar la puntería para generar estrategias de trabajo comunicacional. Y en ese sentido, también es muy interesante que cuando uno trabaja comunicación, no solamente piense en la comunicación para la población, sino también en la propia comunicación para los equipos de salud. ¿Por qué? Bien. Porque nosotros también estamos, los equipos de salud, también estamos signados por mitos, por representaciones sociales, Claro. por prejuicios que nos obstaculizan trabajar adecuada y eficazmente con la población. Entonces, también es muy interesante hacer este ejercicio de revisar nuestras propias representaciones sobre problemáticas de salud, ¿no? Porque esto va a aparecer seguramente. Y esto no es ni para condenar, ni para burlarnos, ni para cuestionar las prácticas, sino porque la medida en que nosotros construyamos esa problemática de salud va a posibilitar que nosotros podamos llegar adecuadamente a la población. Porque si yo construyo un problema de salud, y en esto ustedes tienen el ejercicio que habíamos planteado del VIH, para analizar cómo fue variando esa construcción de salud, cuánto era de prejuiciosa en los primeros años y cuánto es de mayor, mayor verdad, mayor integralidad ahora, ¿no? En la actualidad, digamos, esa construcción que yo realice, me va a determinar de qué modo yo voy a trabajar luego en la prevención y en el cuidado. Y siempre yo pongo ejemplos, por ejemplo, si yo pienso que el Chagas es una problemática que solamente afecta a las provincias del norte de la Argentina, en donde está el vector, que es el Triatoma infestan, la vinchuca, yo voy a omitir trabajar el Chagas en las urbes, en las ciudades de la Argentina, que son, voy a omitir trabajar en la dimensión urbana del Chagas, voy a omitir trabajar en todo lo que es la transmisión vertical, ¿se entiende? O sea, claro, si yo puedo tener un mayor conocimiento de cómo se presenta la problemática de salud en todas sus dimensiones, sanitaria, social, cultural, etcétera, etcétera, y tengo en cuenta también cuáles son los grupos a los cuales me tengo que dirigir con diferentes estrategias, voy a poder tener mayor capacidad de llegada. ¿Sí? Andrés. Y en ese sentido, dentro de esa segmentación, también tengo que darle mucha importancia a cómo trabajo yo con los propios equipos de salud, porque yo tampoco puedo trabajar en pos de una noción más ligada a lo promo preventivo, si yo no tengo instalada esa cultura dentro de los propios equipos de salud, ¿se entiende? Sí. Escuchen, sí, estamos aunque no lo crean, hablando de la planificación y los recursos finitos, estamos con 5 minutos que nos quedan en esta sesión. Entonces, para poder dar cierre, les propongo, para poder entregar un producto a todos los que nos están escuchando, vamos a cerrar acá y continuamos para una pregunta más, que vamos a elegir de todas las que nos surgieron, porque has hecho un repaso hasta ahora que por casi todos
los temas y conceptos que venimos viendo desde el módulo 1 y módulo 2 también, así que van a ver una pausa, nos vemos todos ahora en 2 minutos y retomamos una pregunta que Vane quiere hacer, y el cierre, por ahora. Haremos seguramente, porque es muy interesante, es transversal la comunicación para la salud a todos los módulos, así que seguramente estaremos retomando una segunda entrevista, ¿sí?